Gozain eta apaiz lagun maiteok. Francisco Aita Santuaren idazti nagusia, Evangelii Gaudium, zuei aurkezteko deitua izan naiz. Zer egin gozatsua niretzako, mezua oso bikaina delako, Aita Santuaren adelako, eta zuek zaretelako entzule eta partaide. Mezu hau irakurri duzuenentzako gogoragarri, irakurten ari zeratenentzako argigarri, eta oraindikan norbaitek irakurri gabe balu, bizkorgarri izan dakion saiatuko naiz. Lau izango dira nire 3 eguneko ibilbidean gauzatuko ditudan gaiak edo arloak. Lehenengo begirada orokor baten ostean, idaztiaren zenbait puntu azpimarratuko ditut. Gero, evangelizatzearen alderdia garatu ondoren, evangelizatzaileentzako gidoi bat aterako dut idaztitik. A lo largo de las 3 intervenciones que se me encargaron, voy a lanzar primero una mirada global. Recogeré después algunos subrayados de la misma que me parecen más importantes o significativos. Desarrollaré a continuación la dimensión social de la evangelización que el Papa recalca y trata extensamente. Y apuntaré por fin algunas orientaciones del escrito encaminadas a enfocar y realizar debidamente la acción evangelizadora y evitar desviaciones y tentaciones. Y como coda final ofreceré unas sencillas indicaciones mías para una lectura implicativa y aplicativa de la exhortación a nuestra vida y ministerio. Tenéis el recorrido, lo tenéis explicitado en ese guión que vale para los 3 días. Primero, pues, una mirada global a la exhortación. La exhortación Evangelii Gaudium es el primer gran escrito del Papa Francisco, escrito de su puño y letra. El escrito anterior sobre la fe estuvo casi enteramente redactado por Benedicto XVI, aunque fue suscrito por el Papa Francisco. Evangelii Gaudium es una exhortación que recoge las preocupaciones y proposiciones del último sínodo sobre la evangelización, pero desborda su índole de exhortación sinodal. En varias ocasiones el Papa apunta el carácter programático para su pontificado. Pretende, dice en el número 1, indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Como sabéis, este escrito ha sido muy valorado y acogido con gran alegría en muchos ámbitos de la Iglesia y, al parecer, con alguna perplejidad en algunos otros. Incluso ha sido recibido con grata sorpresa y simpatía en una buena parte de nuestra sociedad. No es posible ni deseable sintetizar en 3 intervenciones un documento tan extenso en el que se entrecruzan una multiplicidad de temas. Además, no es nada fácil sistematizar este escrito. El Papa no es muy académico y sistemático en su exposición, como lo iremos viendo. Llegarán en su día estudios sobre él, que todavía hoy yo no conozco al menos, más que brevísimas alusiones. Mi pretensión no es sintetizar, sino presentar, es decir, introducir el texto para alimentar el apetito de una lectura
sosegada, reflexiva e implicativa. La exhortación tiene, al decir de los teólogos, un rango magisterial muy cercano a una encíclica papal. Estas son palabras del teólogo catalán Rovira Belloso. Vamos ahora con unas consideraciones generales. Primera, el título. El título habla por sí solo al subrayar la alegría, el gozo, Evangelii Gaudium. Creer en Jesucristo y ofrecer su Evangelio es, según el Papa Francisco, motivo de gran alegría. Antes que un deber, antes que una tarea noble y benéfica para el mundo, el Papa, dice él, en el número 1, quiere abrir una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. La alegría subrayada por el Papa no es un simple entusiasmo provocado por una exaltación sentimental. Consultad el número 6. Es un gozo interior, sereno, a veces crucificado, nacido de una experiencia creyente. Consiste en un talante vital que se irradia al exterior y se traduce en pasión evangelizadora. El Papa, en el número 6, reconoce las tristezas y sufrimientos que a menudo acidulan esa alegría, en el número 6. Este talante anímico, y hago un breve comentario, es muy necesario en muchos ambientes eclesiales. Diríase que en general, en el rostro que la Iglesia presenta, sobre todo en nuestra sociedad europea, no se percibe esta alegría. Y claro, cuando el malestar y la queja, aunque estén producidos por graves motivos, resultan predominantes y se cronifican, resulta muy difícil proclamar la buena noticia. En el número 6 dirá el Papa: hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua, dice gráficamente. Y en el número 10, haciendo suyas unas palabras de Pablo VI, dirá: ojalá el mundo actual pueda recibir la buena noticia no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos. Tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia la alegría de Cristo. El número 10. Y en ese mismo número, con una frase gráfica, el Papa Francisco dirá: un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Nada más propio que la alegría al anunciar la buena noticia. Si miramos a la Escritura, vemos que la Escritura, en el anuncio de las 3 Pascuas del cristianismo, introduce el anuncio de la alegría. En la Navidad los pastores escuchan estas palabras: os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. En la Pascua de Resurrección, los apóstoles no acababan de creer por la alegría y se volvieron a Jerusalén rebosantes de alegría, en Lucas 24. Precisamente, hablando de la Pascua, el Papa, en una frase concisa, en el número 263, recoge los 3 efectos producidos en los discípulos por la resurrección. Estas son sus palabras: es sano, dice, acordarse de los primeros cristianos que estuvieron cargados de alegría, la galiasis, primer efecto, llenos de coraje, la parresía, segundo efecto, y capaces de una resistencia activa, la hipomoné, tercer efecto. Y por fin, en la tercera Pascua Pentecostés, la alegría resplandece en el relato de Juan. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Y el momento, un segundo paso. La exhortación se hace pública justamente en el día en que se clausura el año de la fe, el día de Jesucristo, Rey del Universo, del año 2013. Así aparece suscrita y firmada en el último número, en el número 288. Los acontecimientos eclesiales de la renuncia de Benedicto XVI, del advenimiento del Papa Francisco, pudieron restar al año de la fe el protagonismo, la atención y el impulso eclesiales esperados en un comienzo. Con este documento, Evangelii Gaudium, el Papa ha intensificado y recalcado el momento final de este año. Ha dado como un sprint final brillante al año de la fe. En efecto, el sínodo sobre la evangelización y el relanzamiento de la recepción del Vaticano II a los 50 años de su apertura estaban señalados ya por Benedicto XVI desde el principio como objetivos para el año de la fe. El Papa Francisco, al recoger las proposiciones del sínodo y al proponerse en esta exhortación reactualizar los grandes temas pendientes del Vaticano II, pone un extraordinario broche final al año de la fe, el momento. Es la renovación evangélica y la conversión evangelizadora de la Iglesia. Es frecuente e insistente en el texto papal esta doble y única llamada. La Iglesia ha de renovarse evangélicamente y de este modo convertirse más a su misión evangelizadora. En coherencia con el Vaticano II y con toda iniciativa de reforma de la Iglesia a lo largo de la historia, la exhortación cifra en primer lugar la renovación y conversión aludidas en un volver a beber en sus fuentes originales, en su fuente original, que es la experiencia pascual plasmada en la Escritura. El texto destila por ello una frescura evangélica sumamente atrayente. Primero, porque no se detiene en cuestiones secundarias, derivadas, a las que no niega importancia, sino que subraya el núcleo central del mensaje. Volveremos sobre esto más tarde. Y segundo, el texto destila esa frescura evangélica porque lo hace de manera sencilla, accesible, incluso gráfica. A este Papa se le entiende a la primera, dice uno de nuestros teólogos. A pesar de su longitud, resulta de fácil lectura. En este retorno a las fuentes originales hay que situar su voluntad de recuperar líneas conciliares que, según iban pasando los años, iban como perdiendo fuelle en la conciencia global de la Iglesia. ¿Cuáles son estas líneas conciliares? Una de ellas es la insistencia en la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios. Esta denominación aparece en el texto más de 70 veces, lo cual no deja de encerrar una intención. Otra de las líneas conciliares, un tanto amortiguadas, es la apertura de la Iglesia al mundo y su diálogo con la sociedad. Asimismo, la necesidad de dar cuerpo creciente a la colegialidad y a la sinodalidad en todos sus niveles. Dice el Papa en el número 33, lo importante es no caminar solos, sino contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Lo hace en un contexto en el que está hablando de la colaboración con las iglesias orientales, con la Iglesia oriental. Igualmente, entre estas líneas conciliares que él quiere recuperar, está el predominio del anuncio sobre la denuncia.
En dos momentos evoca él el discurso de Juan 23 en la apertura del concilio, en los números 41 y 84. En el primero, para recordar la distinción que hace Juan 23 entre la sustancia del mensaje cristiano y la manera de formular su expresión. Y en el segundo, para recoger un largo pasaje del Papa Juan en el que alude a profetas de calamidades que no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Son palabras del Papa Juan, que hace suyas el Papa Francisco. En segundo lugar, aunque el Papa ve en su texto un sentido programático y unas consecuencias importantes, la exhortación no es un programa en el sentido riguroso que hoy se le da a esta palabra. Objetivos, acciones, medios, etc. Responsables de cada acción. Es una constelación no siempre sistemáticamente estructurada de orientaciones que demandan profundos cambios de actitud y de estilo. La actitud de conversión personal y comunitaria a Jesús y al Evangelio es para él la base de la renovación de la vida y ministerio eclesial. Y con ello pretende ofrecer a la evangelización su punto de apoyo fundamental e insustituible, el encuentro con Jesús y la conversión del corazón y de la mente. Este pensamiento es un ritornello a lo largo del texto, desde las primeras palabras, desde las palabras iniciales del documento, que empieza así, en el número 1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Papa quiere renovar la Iglesia, pero desea evitar una renovación superficial. Y para ello adopta una pedagogía en su día aplicada por el Vaticano II cuando trató los temas, por ejemplo, de la libertad religiosa, del ecumenismo o del mismo ministerio ordenado. Esta pedagogía consiste en que, manteniendo el núcleo indiscutible de la fe católica, el tema en cuestión es tratado desde una perspectiva más amplia. Así lo hizo, por ejemplo, en la cuestión de la libertad religiosa. En vez de partir del principio «el error no tiene derechos», fundamentó la libertad religiosa en los derechos de la persona. Lo mismo hizo con la concepción del ministerio ordenado, manteniendo la singularidad del ministro en la Eucaristía y en la reconciliación, partió del sacramento del orden como fuente del ministerio específico dentro de una iglesia ministerial. El Papa sigue esta misma pedagogía. Vamos a poner dos ejemplos concretos. Al referirse al aborto, al que dedica los números 213 y 214, dice: no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. Esto no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones, entre comillas. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Y acto seguido aplica el principio misericordia. También es verdad que hemos hecho poco por acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. Aduzcamos otro ejemplo. Por ejemplo, la ordenación de las mujeres, los números 103 y 104. Y aquí el texto. El sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo esposo, que se entrega en la Eucaristía, dice, es una cuestión que no se pone en discusión.
pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. No es extraño que este enfoque le conduzca naturalmente a afirmar la necesidad de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales, dice en el número 103. Cuarto, en esta aproximación global, el tema. La evangelización constituye el contenido y el objetivo de la exhortación. Y al tratar este tema, el Papa Francisco enlaza su discurso con los dos grandes documentos acerca de la evangelización emanados después del Vaticano II. La Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI, que es de 1975, y la Redemptoris Missio, de Juan Pablo II. De esta Redemptoris Missio suelo yo decir que es, como dicen que es la Catedral de Valencia, la bella desconocida. Nació en un momento en que la atención mundial y eclesial estaba acaparada por la caída del muro de Berlín, etc., y no se le dio el empuje y la extensión necesaria. Pero es una perla. Yo tuve que trabajarla a fondo para una conferencia que di en Madrid para los agentes de misioneros. Las menciones de estos dos documentos son muy frecuentes. Pablo VI es citado en 25 ocasiones, casi siempre la Evangelii Nuntiandi. Juan Pablo II en 50, y bastantes de las citas de Juan Pablo II se refieren a Redemptoris Missio. Otro de los puntos de apoyo de la Evangelii Gaudium son las proposiciones del sínodo. El contenido de 30 de ellas es asumido en el texto papal. Y en los números 14 y 15, el Papa asume como eje de su escrito el triple ámbito de la evangelización propuesto por los padres sinodales. La pastoral ordinaria en el núcleo de la comunidad cristiana, 1. La acción evangelizadora con los bautizados que no viven las exigencias del bautismo, 2. Él les llamará las periferias de la comunidad. Y la acción misionera dirigida a quienes no conocen a Cristo o lo han rechazado, dice en los números 14 y 15. Siguiendo la exhortación, iremos encontrando aquí y allá en el documento pues algo que nos ayude a diseñar la estructura de la evangelización, sus presupuestos, las actitudes del evangelizador, sus dificultades, sus tentaciones. No procede, por tanto, demorarnos más en este momento de la exposición. Es conveniente desde ahora advertir que las grandes líneas básicas del escrito del Papa, las grandes líneas básicas del escrito del Papa, las doctrinales de la evangelización, no constituyen un notable avance doctrinal digo. El Papa es un clásico que bebe sus ideas fundamentales sobre la evangelización en la Evangelii Nuntiandi y la Redemptoris Missio. No encontraremos, pues, en él grandes novedades de contenido, a mi entender. Las líneas maestras de la casa están echadas. Pero esto no significa que el texto sea mera repetición. Una de las grandes riquezas de este escrito consiste precisamente en los subrayados que él imprime en él. En consecuencia, me parece que la manera apta de acercarnos es sorprender en su esquema mental de la evangelización estos subrayados que dan al contenido del documento un toque personal inconfundible y recoger afirmaciones no fácilmente integrables en una estructura rigurosamente sistemática, por la manera de pensar que tiene el Papa.
Así como Juan Pablo II, sobre todo al principio, nos introdujo en una manera de pensar eslava, pues este tiene también una manera de pensar, diríamos, latinoamericana. El estilo, la forma de pensar y expresar. Pasemos ahora, después a subrayar algunas afirmaciones especialmente acentuadas por él. El escrito tiene mucha riqueza doctrinal, pero hemos dejado sentado más arriba la doctrina que nos ofrece no aporta grandes novedades doctrinales acerca de la evangelización. El punto fuerte de este documento no son, a mi entender, los avances doctrinales, sino los acentos que va colocando y los puntos en los que coloca tales acentos. Son reveladores de su sensibilidad y de la jerarquía interior que tienen en su mente y en su corazón los temas que toca. Yo he elegido unos cuantos acentos. En la elección de estos acentos y puntos no me es posible ni a mí ni a nadie evitar del todo un cierto grado de subjetividad. Con todo, he procurado eludir lo más posible esta subjetividad, eligiendo aquellos puntos que el documento desarrolla ampliamente o afirma de una manera enérgica y deseosa de recalcarlos. Primer acento. La Iglesia evangelizadora la Iglesia es una Iglesia oyente de la palabra. Me gustaría, si ha sobrado, tener uno de nuestros, porque he tenido que modificar a última hora la formulación del esquema. El Papa Francisco insiste en que la reforma personal y comunitaria se alimenta de la palabra de Dios. Es preciso, dejarse impregnar por ella. La Iglesia se define a sí misma, dice él, como comunidad que escucha antes que como comunidad que anuncia. Veamos cómo plasma en su escrito esta convicción. En primer lugar, casi siempre en los múltiples temas que aborda, dedica de partida un espacio largo de uno o varios números a recoger lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ellos. En este sentido, yo he podido contar 15 números completos dedicados a una exposición articulada de textos de la Biblia. Los números 4 y 5 de la introducción, los números 20 y 21 del capítulo primero, el número 136 relativo a la homilía, los números 160, 61 y 62 del capítulo tercero. Bueno, no hace falta que os diga todos estos, sobre todo, pero quizá, pues, para la difusión es bueno decirlo. Y por consiguiente me vais a perdonar que vienen a decir lo que afirma sintéticamente en el número 174. Toda la evangelización está fundada sobre la palabra escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. El número 80 del capítulo cuarto, el número 180 del capítulo cuarto y los números 187, 193 y 197 relativos a los pobres, el número 269 que propone a Jesús como supremo modelo de evangelización arraigada en el pueblo, el número 271 destinado a iluminar desde la Biblia nuestra relación con el mundo, el número 288 dedicado al rostro bíblico de María, son un exponente de la impregnación bíblica de este texto. Además, apenas encontraremos en las 220 páginas una sola que no contenga algunos o varios textos bíblicos. El trato familiar con ellos es patente. En este sentido, uno evoca espontáneamente los escritos de los santos padres
que, como sabéis, estaban empedrados con citas de la Escritura que se entreveraban naturalmente con sus reflexiones. Un acento destacado por el Papa me ha llamado especialmente la atención en este punto. Está inspirado por el deseo de ser fiel al significado originario de la Biblia y evitar así un uso subjetivo y acomodaticio de la palabra de Dios, que puede ser una de las tentaciones del evangelizador. Dice así: si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si fue escrito para enseñar algo de Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no la utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. El número 147. Una evangelización en actitud de salida. En actitud. No es actitud, sino en actitud de salida. El escrito papal en este punto es una ardiente interpelación. Esa interpelación se hace ya explícita en la primera parte del capítulo primero, entre los números 20 y 24. No es aventurado entrever que el Papa ve con preocupación a una Iglesia que en muchos lugares, ante las dificultades de la evangelización y ante las dificultades para adaptarse a las nuevas situaciones socioculturales y socioreligiosas, se siente tentada de replegarse sobre sí misma y cultivar el pequeño redil, mientras observa con tristeza, un tanto pasiva, el progresivo alejamiento de la mayoría. Las reiteradas invitaciones del escrito del Papa a acceder a las periferias serían, a mi juicio, un signo de esta preocupación. Dice explícitamente: la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Y citando el documento de Aparecida, en el que él tuvo una participación decisiva, afirma: no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. En realidad, esta es la dinámica propia de la Iglesia naciente, que cuasi se vació a sí misma y que ha sido retratada como tal en el libro de los Hechos. En este libro de los Hechos se nos muestra que la identidad de la Iglesia consiste precisamente en la salida de sí misma desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Vaticano II recogió este espíritu de apertura y de diálogo con el mundo, con las culturas, con las demás confesiones cristianas, en clave a la vez respetuosa y testimonial. 20 números del capítulo 4 están consagrados a iluminar y a orientar en esta dirección, desde el número 238 hasta el número 258, es decir, 21. La exhortación recoge una afirmación papal que habíamos escuchado ya: prefiero una iglesia accidentada a una iglesia enferma. Lo dice en el número 49, y el texto dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención,
en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer. Esto, como os he dicho, en el número 70. En el número 49. Una evangelización injertada en el pueblo. La salida de la Trinidad a través del Hijo consistió en una inmersión del Hijo en la humanidad. El Hijo de Dios hecho hombre asumió desde dentro la condición humana. La doctrina de la encarnación se mueve entre el docetismo, que concibe la encarnación como puramente aparente o dimidiada, y el nestorianismo, que separa la humanidad y la divinidad en Jesús. La Iglesia nacida de la Trinidad, icono de la Trinidad, seguidora del Hijo, unificada por el Espíritu, no puede traicionar su condición separándose de los pueblos y culturas, ni siquiera sirviéndoles sin implicarse en ellas y teñir su rostro con ellas. Pues bien, esta afirmación mía tiene, a mi entender, varios largos pasajes en el texto papal que la refuerzan. Refuerzan esta dimensión de la vocación eclesial. Primero, es la llamada a motivar e incrementar la inculturación del Evangelio en los diversos pueblos. Tal inculturación reconoce los valores de estos pueblos y ayuda a sanar sus deficiencias. Los números 68 y 69. Dice en el número 69, en el caso de culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería. Está pensando en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica. Sí. Primero. En segundo lugar, esta preocupación de una iglesia evangelizadora injertada en el pueblo se manifiesta en el aprecio por la piedad popular. Tiene 5 números dedicados a la piedad popular, entre el número 122 y 126. El Papa la llama espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, número 124. No deja de reconocer las caricaturas existentes, y lo cito, cuando el acento se coloca en formas exteriores o en supuestas revelaciones. Hay un cierto cristianismo de devociones propio de una vivencia individual y sentimental de la fe, que en realidad no responde a una auténtica piedad popular, dice en el número 70. No ignora, pues, que muchas manifestaciones de piedad popular están necesitadas de purificación y maduración, pero básicamente las valora con calidez. Para entender esta realidad, nos dice en el número 125, hace falta acercarse a ella con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar, sino amar. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo, que se aferran a un rosario, aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo. O en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado, número 125. Y una tercera cantera de inserción en el pueblo es el apartado titulado El gusto espiritual de ser pueblo, entre los números 268 al 274, es decir, 7 números. Extraigo de este rico texto estas palabras: para ser evangelizadores de alma,
también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Número 268. Una evangelización impregnada de misericordia. ¿A qué hora hemos empezado? Porque para que no me pase a las 12 menos 5, ¿sí? A las 12 menos cuarto. Sí, yo hemos empezado a las 12 menos 5. 11 menos 5. A las 11 menos 5, bueno. Una iglesia impregnada de misericordia. Si hay un eje transversal que atraviesa toda la exhortación, este eje es precisamente, junto con el fondo experiencial y la llamada a salir a la periferia, la misericordia como actitud pastoral de los evangelizadores. Así como el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, me atrevo a decir que el primer mensaje de Francisco es el mensaje de la misericordia como la principal actitud del evangelizador para con la gente. Vamos a explicar un poquito esto. En el número 114 dice la exhortación apostólica: la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Número 114. Y tomando pie en Santo Tomás, a quien cita 15 veces en el documento, sostiene que, en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes, en el número 37. Y en otro pasaje que afecta directamente a los sacerdotes, escribe: a los sacerdotes les recuerdo que el confesonario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor, que nos estimula a hacer el bien posible. Y añade: un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Y continúa: sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, en el número 44. Y sin utilizar la expresión explícita, el Papa parece aludir aquí a la ley de la gradualidad, que Juan Pablo II evoca en el número 34 de la Familiaris Consortio y que el Papa cita al pie de página. Distingue cuidadosamente Juan Pablo II la ley de la gradualidad de la ley. De hecho, el Papa Francisco cita este pasaje, como he dicho. La ley de la gradualidad dice en esencia que si algunos somos incapaces de vivir en estos momentos alguno de los preceptos éticos propuestos por el Evangelio, debemos establecer una sucesión de objetivos posibles y progresivos, entendiéndolos como etapas intermedias de un itinerario de perfeccionamiento continuo que nos vaya acercando paso a paso a la meta presentada por el ideal ético. En cambio, la gradualidad de la ley supone que ya de antemano la ley divina no es unívoca, sino plural, prescribe metas diferentes para diversas personas, grupos o situaciones. Papa Francisco admite esta distinción de Juan Pablo II, únicamente que en vez de poner el acento en lo que a muchos creyentes les falta para alcanzar la meta ética señalada por el Evangelio, subraya los pasos progresivos que ellos van dando en el camino hacia esa meta.
Una iglesia o una evangelización que va a lo esencial. Una evangelización que va a lo esencial. La preocupación por subrayar el principio misericordia y por purificar todo atisbo de moralismo o de rigorismo en la acción evangelizadora conduce al Papa a recordarnos algo que ya nos enseñó el Concilio en Unitatis Redintegratio número 11, que existe una jerarquía de verdades. En el número 35 dice el texto papal: el anuncio ha de concentrarse en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Y añade en el número 37, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Número 37. Esta jerarquía existe también en los preceptos que rigen nuestra vida moral. Así lo dice el Papa. Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia e incluso para la enseñanza moral, dice en el número 36. Y de nuevo, en el número 30 recalca esta afirmación: en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía. Allí lo que cuenta es ante todo la fe que se hace activa por la caridad. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Número 37. Siempre, advierte, sin mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. Número 39. La exhortación esclarece y concreta lo que quiere destacar en estos números del 34 al 39, y dice así: en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. Esta se advierte, dice, en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se ponen en la predicación. Por ejemplo, dice, si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla 10 veces de la templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. Número 38. E insiste todavía en el número 39. La predicación moral cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera filosofía práctica, ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esa invitación, y lo pone esta frase entre admiraciones, esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Continúa. Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncia, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a Evangelio.
Voy a terminar mi exposición de hoy con el 7º punto, dejando el 8º y el 9º para mañana. El 7º punto. Una iglesia que propugna la inserción, la inclusión eclesial y social de los pobres y denuncia la exclusión. Una iglesia, una evangelización que propugna la inclusión eclesial y social de los pobres y denuncia su exclusión. Y aquí un asunto tratado en la exhortación con una amplitud muy grande. Ya en el capítulo 2 le dedica 9 números y 30 en el capítulo 3. Hoy vamos a tratar escuetamente este tema, pues porque por su extensión creo que merece un tratamiento un poquito más extendido que le daré mañana. En el capítulo 2 nos encontramos probablemente con las afirmaciones más contundentes de la exhortación y probablemente de todo el magisterio papal referidas al orden social vigente. Dado el rango doctrinal de la exhortación, puede decirse que, según algunos teólogos, que estos son ya doctrina social de la Iglesia, todos estos párrafos. La afirmación más tajante ha sido recogida y aireada por los medios de comunicación social. Dice así: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Él utiliza la palabra inequidad y no la palabra desigualdad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en la calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Número 53. La interpelación dirigida a los responsables políticos y económicos es neta y extraordinariamente firme. No es extraño que haya sido mal recibida por muchos en estos ámbitos. Idéntico vigor mantienen sus palabras dirigidas a la idolatría del dinero que gobierna en vez de servir. En el número 57 hace suyas el Papa las expresiones de San Juan Crisóstomo: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. San Juan Crisóstomo. En este contexto económico recoge el Papa la interpelación bíblica, patrística y magisterial sobre la inclusión eclesial y social. Ha hablado en el capítulo 2 de lo anterior y después, ya en otro capítulo ulterior, habla de esta inclusión. Al exponer el mensaje de la Escritura que alude al clamor de los pobres, nos dice esto, en el número 187: hacer oídos sordos a ese clamor cuando nosotros, cada cristiano y cada comunidad, dice, somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. Número 187. La petición de Jesús, dadles vosotros de comer, consignada en Marcos 6:37, dice el Papa, implica para la Iglesia tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Número 188. Haciéndose eco de un documento de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, que se solidarizan especialmente con las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, dice: sin tierra, sin techo, sin pan,
sin salud, se escandaliza con ellos, dice, al saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. Número 191. Consciente de la propensión que todos tenemos a descafeinar las llamadas que intranquilizan nuestra conciencia, nos advierte, refiriéndose al pensamiento bíblico y patrístico, dice, es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? No nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida, por no ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. Número 194. Como veis, ortodoxia y ortopraxis se necesitan y se exigen mutuamente. Bueno, aquí nos detenemos hoy.